Shalom, Kohalo Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raja Kodash. Toda alabanza y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo, y Raja Kodash significa el Espíritu Santo. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y shalom y bendiciones a la lección. Ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Hoy en esta lección vamos a tratar de cubrir a Romanos capítulo 1. Y nomás estaba escuchando la Biblia, el audio de la Biblia. Estaba escuchando el libro de Romanos, porque está fresco. Nomás quiero aprovechar que estas escrituras están frescas en mi mente. Let's go. Romanos 1 y 1 en la NTV dice: yo, Pablo, esclavo de Yahushai Mashiach, que Mashiach es la palabra hebrea para Cristo, que Cristo significa ungido. Dice: yo, Pablo, esclavo de Yahushai Mashiach y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Que un Salvador fue enviado a nosotros, a la nación de Israel, que su nombre es Yahushai, y cuando Él dio su vida, Él cubrió nuestros pecados, de la entera nación. Y por su sacrificio podemos regresar a nuestro Padre Yahweh, que es el nombre de Dios. Porque sin Yahushai no hubiera perdón de pecados, no hubiera la oportunidad de arrepentirte o cambiar tu forma de ser y ser una nueva criatura para agradar al Padre Yahweh. Entonces, escribo esta carta dice: Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto fue la venida de Yahushai, fue profetizado en los diferentes libros del Viejo Testamento. Génesis menciona a Yahushai. El libro de Éxodo también, el ángel que debemos de tener fe en. Está hablando de Yahushai. El libro de Deuteronomio. El libro de Salmos. ¿Qué más? El libro de Isaías, los profetas. Todos los profetas profetizaron de nuestro Señor Yahushai. Un ejemplo, Isaías 7 y 14. El Señor iba a mandar una señal. Una virgen iba a dar luz al Mesías. Que su título iba a ser Dios con nosotros. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando leemos los evangelios, como Mateos, en el primer capítulo, te dice que cuando Yahushai nació, como fue profetizado, como dice el profeta, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Dice: la buena noticia trata de su hijo, Yahushai. Dice: en su vida terrenal él fue descendiente del rey David. ¿Y cómo es posible que Yahushai viene de la descendencia del rey David? Porque su padre biológico fue José. Cuando leemos Mateos capítulo 1, te da la entera genealogía de nuestro Señor. Te dice ahí que José claramente es el padre terrenal de nuestro Señor Yahushai. Esto corta esa fábula que el Señor
tuvo un nacimiento milagroso, right? Esta escritura comprueba que José tuvo sexo con María, y así es como Yahushua vino al mundo, right? Él tuvo un nacimiento regular. Porque para tener una genealogía, tienes que tener un nacimiento regular, right? Tienes que venir de la semilla de hombre. 4. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Yahushua, nuestro Señor. Por medio de Yahushua, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles. Right? Que aquí los gentiles que se les iba a predicar el evangelio está hablando de israelitas. Porque recuérdense, Yahushua solamente vino por su pueblo. Él solamente vino a dar su vida para su pueblo y quitarle sus pecados. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3 y 4. Quebrar la ley o la infracción de la ley es pecado. ¿Y a quién se le fue dada la ley? Right? Salmos 147, 19 y 20. Solo a Israel se le fue dado las leyes y estatutos, right? Y esta verdad. Dice, el privilegio por medio de Yahushua, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y a la autoridad de anunciar por todas las partes a los gentiles o a los israelitas desterrados o dispersados sobre los 4 rincones de la tierra, right? Que eso fue una maldición que nosotros como una gente sufrimos por quebrar las leyes, right? Pueden ir a Deuteronomio 28 y 64. El Señor nos iba a arrancar de nuestra tierra o deportarnos de nuestra tierra y enviarlos en esclavitud bajo cada pagano y cada país. Después de generaciones que pasó, cuando nuestra gente fueron enviados a otros países, perdieron su heredad y se convirtieron a gentiles. Empezaron a comportarse como paganos porque adoptaron las costumbres de sus vecinos. Y ese es el misterio de los gentiles. Son israelitas perdidos. Y como dice el apóstol Gabar, por eso es bien importante entender la historia. Porque cuando entramos como temas de los gentiles, podemos mirar claramente que no está hablando de ningún pagano actual, sino los perdidos de Israel. Dice, por medio de Yahushua, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Right? El Padre Yahweh envió a su Hijo para salvar su pueblo, para que Yahushua sea el salvador de su gente Israel. Dice, para anunciar por todas partes a los gentiles, los israelitas dispersos, lo que Dios Yahweh ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Right? Y hoy en día nosotros, ustedes hermanos sinceros, right, empezaron con los apóstoles. Somos esos mismos apóstoles empujando la doctrina, right, el evangelio de Yahweh Bashmiah Oshai. También nosotros somos apóstoles, porque apóstol significa enviado. Los profetas fueron enviados a cada país para empujar esta palabra, para profetizar la venida de Yahushua, right? El juicio por venir a Babilonia.
right? Que Babilonia es América en las Escrituras, gobernado por este diablo Esaú, que es el hombre blanco. Dice 6, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Yahushai, right? Y esto es Pablo hablándole a los hermanos en Roma. ¿Qué dijo? Dice, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Yahushai. ¿Por qué? Porque son israelitas. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¿Ok? ¿Quién es la nación que Yahweh Bashmeashai ama? Su pueblo Israel. Ok, podemos ir a... Bien rápido, vamos a un segundo. Vamos a Malaquías, capítulo 1. Right, también está escrito este mismo precepto en Romanos 9. Right, Pablo mencionó esta escritura. So vamos a Malaquías 1 y 2. Dice, yo os he amado, dice Yahweh. You know what? Perdón, déjeme empezar en 1. Dice, profecía de la palabra de Yahweh contra Israel, right, su pueblo, por medio de Malaquías. So, ese es un mensaje que solamente, right, ¿cómo lo digo? Este es un mensaje exclusivo para Israel. Ok, so 2, yo te he amado, dice Yahweh, y dijiste, ¿en qué nos amaste? So Yahweh ama a su gente Israel. Por eso es que Él trajo todo tipo de juicio, maldición, dolor, sufrimiento, muerte a nuestra gente. Porque todo lo que está haciendo el Señor Yahweh Bashmeashai es corrigiéndonos por ser rebeldes. Y dice, yo te he amado, dice Yahweh, dijiste en qué nos amaste, right? Porque, nuestra gente es bien, todos nosotros somos duro de service. Todos caemos corto de la gloria de Yahweh Bashmeashai. Y ahí, si nuestra gente dice, el Señor no nos ama, entonces ¿por qué estamos en esclavitud? Porque en realidad el Señor nos ama. ¿Que no está escrito en que a quien el Señor ama, Él corrige? Y si el Señor no hubiera, si el Señor no nos hubiera castigado, entonces seríamos bastardos, sin padre. Right? So nuestra gente dice, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob. Right? Porque la santa, ¿cómo se dice? La línea escogida fue de Abraham, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Y el Señor escogió él dijo que Él ama a Jacob. Y Él odió a Esaú. Ok, estamos leyendo que el Señor odia. Él tiene una preferencia en gente. Ok, su gente amada es Jacob, que son los israelitas. Ok, porque Jacob, cuando leemos la historia, su nombre fue cambiado a Israel después que él luchó con un ángel. Ok, luego Israel tuvo 12 hijos y de ahí vinieron los 12 tribus de Israel. Ok, esa gente para siempre va a ser el pueblo amado de Dios. Y dijo el Señor aquí que Él odia a Esaú. 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y bien pronto el Señor viene a destruir este imperio
right? Que es conocido como la bestia en Apocalipsis, okay, que es un reino de diferentes naciones edomitas reinando como uno, right? Esas alianzas, right, de OTAN y Unión Europea, esas naciones edomitas construyen la bestia, construyen el imperio que miramos hoy en día. Y el Señor dijo que iba a convertir sus montes, sus gobiernos en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto, porque ese es el juicio futuro de este lugar, Babilonia, que es la capital del imperio de Saúl. Ok, so, regresando a la escritura, right, donde estábamos, Romanos 1:7, dice, les escribo a todos ustedes, right, los hermanos en Roma, los amados de Dios. ¿Quién es la única gente amada de Dios? Los israelitas, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Ok, solamente los israelitas pueden ser esos gente santa, o el pueblo santo. So, bien rápido, nomás quiero leer este mismo versículo en la Reina Valera, porque lo dice mejor. Hay una palabra bien importante que no fue mencionada en la NTV. Romanos 1:7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, right, que son israelitas. Nadie más, ninguna otra nación tiene esa bendición de ser amado de Dios. Dice, llamado a ser santos. ¿Y quién son los santos? Vamos a Salmo 148, versículos 13 y 14. Right, también pueden leer a Salmo 50, versículo 5, right, que es otro precepto, right, que dice la misma cosa, lo que vamos a leer aquí. Salmo 148 y 13. Alaben el nombre de Yahweh, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Aquí está el punto. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, right, la nación de Israel. Alábenle todos sus santos. Right, so estamos leyendo de los santos. ¿Quién son estos santos? Los hijos de Israel. El pueblo a él cercano. Aleluya. So, regresando a Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, right, que son los israelitas. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Yahushua. Right. Ahora vamos a regresar a la NTV. So, también no es bueno confiar totalmente en la NTV. Sí, cuando leemos la NTV lo hace más fácil para poder leer, pero es importante de ir a otras versiones, primariamente la Reina Valera o el King James, porque esas versiones están más en punto al hebreo, right? Porque el hebreo es el texto original en que las escrituras fueron escritas. 8. Ante todo les dije que mediante Yahushua le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche haga mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirven con todo mi corazón. Si vamos a brincar a versículo 16. Dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Yahushua,
porque es poder de Dios Yahweh en acción para salvar a todos los que creen, right? Y solamente la elección van a tener esta fe, porque fe es un regalo dado por Yahweh Bashim Yahushai, como te dice en Efesios 2:8. Y este regalo se nos fue dado porque el Señor nos dio, simplemente porque Él nos dio el regalo. No fue acuerdo de nuestros hechos. Porque cuando leemos Efesios capítulo 1, te dice que el Señor ya tenía todo arreglado desde el principio. Antes de la creación de la tierra y los cielos, el Señor ya tenía a sus escogidos, quien iban a creer en este evangelio, quien iban a creer en Yahushai, en Yahweh y Yahushai. El Señor ya tenía todo arreglado. Los que no iban a creer, los que iban a ser burladores, los que iban a cumplir el puesto de ser el maldito o el impío, right? Que son los edomitas, los llamados gringos. Todo esto es de predestinación, dale gracias a Yahweh Bashim Yahushai porque Él tuvo misericordia de nosotros, nomás porque Él quiso, Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Yahushai, porque es el poder de Dios Yahweh en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Right, y hay una orden en cómo el Señor iba a levantar su pueblo. Right, cuando el Padre Yahweh envió a su Hijo Yahushai, los primeros que iban a ser levantados por el Mesías fue los israelitas en Jerusalén. Los que sabían, los que nacieron sabiendo que eran israelitas, right, que estaban, siguiendo las leyes. Él fue a Jerusalén primero, y luego, después que Yahushai fue crucificado y fue resucitado, él les abrió los ojos a los apóstoles, y cuando Él se fue de regreso al Padre, Yahushua les envió el Espíritu Santo a los apóstoles, right? Y le dio el regalo de hablar en lenguas, como te dice en Hechos capítulo 2. Y luego de ahí, los apóstoles, primariamente Pablo, se les fue dado la misión a recuperar a los israelitas dispersos, right, entre los paganos, como en Roma, Efesios, right, y otros lugares. El Señor levantó primero a los judíos en la tierra de Israel, y luego el mensaje se les fue predicado a los israelitas perdidos en los otros lugares. Okay. Hasta Santiago, cuando él escribió su carta a los hermanos, a las diferentes iglesias, él dijo: saludos a los 12 tribus que están dispersos sobre todo país. Alright. Bien rápido, que leerlo bien rápido. A Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yahushai, right? Y este Santiago es el hermano biológico de nuestro Señor Yahushai, right? Que era uno de los 12. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud, right? Pablo estaba hablando, Santiago le estaba hablando a los hermanos en Roma, Efesios, Asia Menor, right? Los diferentes creyentes en todo lugar. ¿Por qué? Porque fueron dispersos. Es bien claro. Si Yahweh Bashim Yahushai te ha dado los ojos para ver, esto no es algo profundo y difícil de entender. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Right? Por eso vino Yahushai.
Porque antes que vino Yahawashi estábamos bajo la misericordia de la ley, que la ley no tiene misericordia. Right? Si tú, right, cuando leemos para ser justificado con la ley, tienes que mantenerla 100%. Esa es la única manera que tú puedes ser justificado por la ley. Y eso es imposible. Okay, el único que pudo lograr esta gran misión fue nuestro Señor Yahawashi. Okay, por eso Él dio su vida, para que el camino de salvación sea por fe en nuestro Señor Yahawashi y no por seguir la ley a la letra, porque es imposible, man. Si quieres una ley, eres culpable de quebrarlas todas. So, en pocas palabras, siendo imposible de ser salvo por la ley, porque estamos en estos cuerpos débiles. ¿Ok? Pueden leer a Romanos capítulo 7, right? Ahí entra en el cuerpo pecaminoso, como dijo Pablo en ese capítulo. Todas las cosas que yo quiero ser, que son justas, no las hago. Y todo lo que no quiero ser, que son las cosas malditas, eso hago. So, ¿qué fue la conclusión de eso? Pues, Pablo dijo por el Espíritu Santo que, hay dos miembros en mi cuerpo en guerra. You know what? Vamos a tener que agarrarlo. Prefiero leerlo. All right. Romanos 7:7 dice: ahora bien, ¿acaso sugiera que la ley de Dios es pecaminosa? Dice, vamos a comenzar. Dice, de ninguna manera. Right, so la ley, no hay nada malo con la ley. Dice, si no la falla es en nosotros. Dice, de ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Right, so lo que hace la ley es nos revela a nosotros qué malditos somos, qué sucios somos. Por eso cuando leemos los primeros libros de Moisés, right, los primeros libros de la ley, somos inmundos y merecemos muerte. So, una vez más, por eso vino Yahawashi, para librarnos de la maldición de la ley. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Right? Porque la ley es una luz para nosotros. Es sabiduría. Las leyes son las instrucciones de Yahweh Shemel. ¿Ok? So, la falla, una vez más, es en nosotros. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios Yahweh para lograr sus propios fines malvados. Dice, aquí está el punto. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí,
porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley. Estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Right? Este cuerpo es malo. Porque ¿qué es la palabra? La meta del cuerpo es, ¿qué es la palabra? Cumplir tus codicias. Hacer cosas que agrada a la carne sin considerar la ley del Señor. Ok, a la carne no le importa lo bueno, solamente se quiere sentir bien. Mira a nuestra gente en el mundo. Ellos son esclavos a la carne, right? Listos para tragar cerdo, right? No consideran cuando, porque nuestra gente son gran adúlteros. Cuando vas al trabajo, man, hay hombres teniendo sexo con las mujeres en la chamba, sabiendo que tienen maridos, right? Pero porque son esclavos a su carne, no les importa, right? Les vale madre su vecino o el marido de esa mujer, man. No sabiendo que está destruyendo una familia. Pero ese es el espíritu de esta carne. Y eso solamente pocos ejemplos. Dice, yo sé que, 18, Romanos 7 y 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Right? Hasta Yahushua en Marcos 7 y 21, él dio una gran lista de las cosas malditas que vienen de la mente humana. Right? Mentiras, homicidios, adulterio, idolatría, malos pensamientos, right? Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Right? También en el libro de Judas, él describió esta carne como cadenas de oscuridad. Right? Porque pesa el espíritu de hacerlo bien. Dice, no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios, Yahweh, con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Right? Yahushua también dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Right? Y para hacer cosas, y para nomás agregar a la maldita situación de este cuerpo. No nomás vivimos en un cuerpo maldito, pero el entero mundo es maldito. Pura maldad se empuja en este maldito imperio, man. Eso es bien difícil para hacer lo justo. Por eso Pablo dijo que batalla la buena pelea de fe. Constantemente tenemos que reprender este maldito cuerpo y Satanás. Nosotros somos el enemigo más grande de nosotros. Dice 25, gracias a Dios, Yahweh. La respuesta está en Yahushua, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Alright, so por eso el sacrificio de Yahushua es bien importante. Porque fe en Yahushua es lo que nos va a justificar. Porque estamos
en cadenas de oscuridad que nos evita cumplir la ley a la letra. Ok, con teniendo fe en Yahawashi y siendo una nueva criatura, eso es suficiente para salvar tu alma. Eso es suficiente para que Yahawashi te salve. Y por supuesto, fe viene con hechos. Cada individuo tiene que entender qué es tu posición en esta verdad. Right? Seas maestro, una ayuda, un creyente, tienes que producir fruto. Hay hechos con fe. Right? No diciendo que nomás porque crees y nomás dices esas palabras, eso no es suficiente. Fe viene con hechos. Pero, se me acabó el tiempo y no quería leer el entero libro o capítulo, pero, ahí lo vamos a cerrar. Ojalá que esto fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.